Bueno, ahí ya está grabando. Bueno, entonces nuevamente buenas noches a todos. Qué gusto tenerlos en esta tercera videoconferencia. No la pudimos desarrollar el día 14 que estaba programada, yo la cambié en el cronograma debido a unas situaciones, a unas capacitaciones que nos están dando en el SENA, entonces no pudimos desarrollar esta sesión. Bueno, recuerden que estamos a 19, estamos en la tercera semana de trabajo. Esta semana termina el 20 de octubre, ¿listo? La tercera semana de trabajo termina el 20 de octubre. Para que lo tengan muy en cuenta, ya estamos pues a finales de nuestro curso, ya prácticamente a una semana de terminar nuestro curso. Recuerden una fecha muy importante, ¿sí? Porque todavía recibo llamadas o me escriben compañeros donde me comentan que apenas se han enterado de que están desarrollando el curso, que no les había llegado la información. Entonces, recuerden que los links están habilitados para que ustedes envíen sus evidencias hasta el 26 de octubre. ¿Listo? Hasta el 26 de octubre están habilitados los links de la semana 1, de la semana 2, de la semana 3 y de la semana 4, tanto para evaluaciones como para las evidencias. ¿Listo? El día de ayer califiqué todos los foros porque créanme que hay bastante participación. Es la primera vez, créanme, que tengo tanta participación en los cursos porque lastimosamente en estos cursos virtuales hay mucha deserción, pero en este curso pues ha sido una gran bendición en estos 4 fichas porque hay bastante asistencia y bastante compromiso y los felicito a todos de verdad por esa entrega, ese compromiso, porque demuestran que leen el material, desarrollan unos trabajos muy bien elaborados, ¿sí? Entonces, eso me tiene muy contenta, muy complacida. Hacen unos muy buenos análisis del tema, tanto en el foro como en el caso que veíamos en la semana 1. Entonces, los felicito a todos por eso. Y aparte de eso, pues sé que cumplen una gran labor en nuestra sociedad y pues les agradezco en nombre, creo que de todos los colombianos, esa labor que tienen ustedes, ese compromiso. Yo les comentaba que tengo un hermano que ya es pensionado, pero salió ya de la policía y él ama mucho, sí, a la institución, la ama demasiado. Y pues nosotros como su familia vimos todo lo que él compartió, todo lo que él vivenció, situaciones muy complicadas. Entonces, pues mucho respeto con ustedes y mucha admiración y sobre todo mucho agradecimiento. Yo sé que mantener unas buenas relaciones con la sociedad es muy complicado, ¿sí? Todos somos un mundo diferente, ya a todo el mundo no le podemos darle la complacencia, ni que para que todos estemos felices, pero el mantener ese orden, tratar de mantener ese orden, esa organización, la seguridad, eso es algo muy, muy complaciente. Entonces, les agradezco pues mucho toda esa labor que hacen. Bueno. Recuerden que el curso termina el 28 de octubre, ¿listo? El 28 de octubre se hace el cierre en Sena Sofía. Es decir, ustedes me pueden enviar, los links están habilitados hasta el 26, ¿sí? El 27 ya están cerrados. Si de pronto les hace falta alguna corrección, yo lógicamente hasta el 26, el 27, perdón, en la mañana, que cae jueves, yo les doy a conocer a ustedes si tienen que corregir alguna evidencia. ¿Listo? Entonces tienen ese día, el 27, para enviar la corrección hasta el día de hasta la noche, porque ya el 28 yo hago cierre en Sena Sofía. ¿Listo? Es decir, ya no les puedo recibir más evidencias ni correcciones de sus evidencias. Entonces tengan muy presentes estas fechas. ¿Listo? Hasta el 26 es el límite para que ustedes envíen sus evidencias. Bueno. Como estamos en la tercera semana, yo les expliqué en la segunda sesión el desarrollo de la actividad de la tercera semana, mas sin embargo, hoy nuevamente la vamos a explicar porque hay muchos compañeros que no lo están haciendo de manera correcta, entonces para que tengan claridad nuevamente, ¿listo?
Posteriormente a eso vamos a hablar un poquito de temática, de la temática que nos concierne pues en esta semana, y finalizamos la sesión dándoles un espacio a ustedes a ver si tienen de pronto alguna duda, algún comentario con sus evidencias o trabajos, ¿sí? Les aclaro que hasta el día de ayer califiqué lo que son foros. En algunos cursos ya está calificado lo que es semana 1, ¿listo? Todavía me hace falta calificar lo que enviaron ustedes el fin de semana correspondiente a la semana 3 y semana 4, porque hay muchos compañeros que también ya se adelantaron al trabajo de la semana 4. Entonces hoy vamos a aclarar lo que es la actividad de la semana 3 y la actividad de la semana 4, ¿listo? Para que la vayan haciendo de manera correcta. Bueno, no sé si hasta ahorita tengan alguna duda con respecto a eso, mientras les comparto la pantalla. Carlos, ¿me decía? No, ninguna, tutora. Buenas noches. Ah, bueno, gracias, Carlos. Bueno, entonces les voy a compartir. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ingresar a una ficha. ¿Listo? Voy a ingresar como aprendiz. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, profe. Bueno. Entonces vamos a ingresar a la guía de aprendizaje de la semana 3 y de la semana 4. ¿Listo? Entonces vamos a ingresar a la guía de aprendizaje 3 para explicar nuevamente de manera general la actividad que tenemos que desarrollar. La actividad de la semana 3 es la introducción para el desarrollo de la semana 4, ¿sí? Entonces tienen que desarrollar esta evidencia para que puedan desarrollar la evidencia de la última semana. Entonces, por aquí tenemos nuestra guía de aprendizaje. Como ya saben, pues encontramos una breve descripción de lo que se va a trabajar en esta semana. En esta tercera semana vamos a hablar sobre pues, los conflictos laborales, ¿sí? Ustedes en la temática debieron revisar ya el material sobre qué tipos de conflictos laborales hay, qué estrategias para determinarlos. Y con base en esa información, pues vamos a desarrollar la evidencia de la semana 3, ¿sí? Recuerden que en las guías tenemos unas actividades de reflexión inicial que no son calificables, simplemente es para su desarrollo personal, para saber qué piensan de esa temática, ¿listo? Y la actividad, la evidencia que es calificable, es el desarrollo de un cuadro comparativo con la identificación de conflictos laborales en la institución o en la empresa donde ustedes trabajan. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? Elabore un cuadro comparativo con los conocimientos previos frente a las siguientes preguntas. Entonces, ¿qué es un conflicto laboral? Pues primero tienen que saber cómo identificar ustedes un conflicto laboral, ¿cierto? Para eso, tienen que leer lógicamente el material. Ratico. Bueno, dice, mencione 2 ejemplos de conflicto laboral en su trabajo
los cuales los comparará por medio de un cuadro o tabla. Establezca los puntos de comparación, por ejemplo, tipo de conflicto, qué impacto tiene en el grupo o equipo de trabajo, hace cuánto tiempo viene sucediendo el conflicto, entre otros aspectos, ¿sí? Eso es lo que generalmente o a primera instancia se va a hacer con esos conflictos laborales. Primero, identificar dos conflictos, ¿listo? Dos conflictos laborales. Y posterior a ello, ustedes van a hacer un cuadro comparativo entre esos dos conflictos, entre esas dos situaciones, ¿listo? A quién afecta, hace cuánto se desarrolló esa situación. Dice, una vez complete el cuadro comparativo, si lo considera pertinente, puede coordinar, bueno, con el instructor, se suponía que se iba a desarrollar una sesión para discutir pues esa experiencia, ¿cierto? De los diferentes conflictos que ustedes pudieron identificar. Bueno, esta actividad, bueno, aquí vamos a... Listo. Entonces, una vez identificado ese conflicto, bueno, dice, frente a uno de esas situaciones, exponga un caso donde se presente un conflicto en el ámbito laboral. Puede ser experiencia propia o de personas cercanas, ¿sí? Puede ser que a usted le haya sucedido ese conflicto o a algunos compañeros. Relacionado al problema, realice una encuesta de mínimo 10 preguntas para determinar las variables y causas del problema. Luego explique en el caso escogido. ¿Listo? Entonces, usted selecciona su conflicto laboral, luego desarrolla una encuesta, ¿sí? O un cuestionario con mínimo 10 preguntas donde se determinen las variables y causales de ese problema. O sea, desde cuándo se dio, por qué se dio, a quién afecta, cuál ha sido la causa, cuál es el resultado, bueno, diferentes situaciones que se puedan dar referente a esa situación. Elabora un cuadro comparativo como el que aparece en el material de formación, ¿sí? En el material de formación tenemos un cuadro comparativo correspondiente a esta actividad de aprendizaje, incluyendo las mismas preguntas y luego aplíquelo en el caso escogido, ¿listo? Este material se encuentra disponible en el botón contenido del curso, carpeta proyecto, actividad 3, material de formación 3. Una vez aplicada la encuesta y el cuadro comparativo, realiza un informe que incluya la información de los 3 ítems. ¿Listo? Entonces, la actividad es muy sencilla. Identifican esta actividad de acá, esta no la vamos a tener en cuenta, no es calificable, la de las dos situaciones. Simplemente es esta, mire. Identificamos un conflicto laboral, ya sea personal o que le haya sucedido a algunos compañeros. A ese conflicto ustedes le van a desarrollar 10 preguntas, un cuestionario de 10 preguntas, ¿sí? Con las cuales vamos a determinar el alcance, desde cuándo se ha dado esa situación y el alcance que ha tenido, ¿listo? Y por último, vamos a desarrollar el cuadro comparativo que tenemos en el material de formación, ¿sí? Ahorita lo vamos a descargar para que sepan cuál es ese cuadro comparativo o cuáles son las respuestas que tenemos que desarrollar, ¿sí? De pronto a los compañeros que no pudieron asistir y de pronto tengan duda con respecto a este cuadrito. Este es el que vamos a desarrollar. Este es el cuadrito, ¿sí? Ese es el cuadro comparativo en el que vamos a responder estas preguntas. Mire, con cuánta frecuencia ocurre el problema, cuántas personas están siendo afectadas, por cuánto tiempo, ¿listo? Entonces van a desarrollar este cuadro, lo pasan ustedes a Word, a PDF, a Excel, lo van a desarrollar y esa es la actividad que hay que desarrollar para la tercera semana de trabajo. Y el envío de esa actividad, recuerden que lo hacemos por el link de evidencias, ¿listo? Recuerden que tenemos dos evidencias, una evaluación y esta actividad. Entonces, para enviar esta actividad, simplemente nos vamos al link de evidencias, nos despliegan estos cuadritos, navegamos con las flechitas
Y en esta opción que dice identificación de conflictos laborales, le damos clic en ver evidencia y nos redirecciona al espacio donde vamos a enviar este taller. ¿Listo? Y vamos a esperar un ratico. Y aquí me da la opción para enviar la tarea, ¿sí? Este taller. Recuerden que este espacio en blanco, ¿sí? Es simplemente para un comentario, alguna duda o algún mensaje que ustedes me quieran dar a mí. En ningún momento es para desarrollar la tarea, porque vamos a desarrollar un cuadro comparativo. Recuerden que les dije que si no lo van a hacer en un computador, si no tienen el espacio o el tiempo para hacerlo, cojan una hojita, lo pueden hacer así, toman un pantallazo y me envían eso. ¿Listo? Este espacio por aquí no lo podemos hacer porque créanme que no se puede comprender el tema. Lo que ustedes han desarrollado no se puede comprender porque se revuelve todo. ¿Listo? Entonces, para eso tenemos la opción de adjuntar un archivo o adjuntar un vínculo para enviar pues la actividad desarrollada. ¿Listo? Una vez ya lo tengan subido, le dan contesta y ya sube la actividad. En eso consiste la actividad 3. Y vamos a mirar la actividad 4. Entonces descarguemos la guía de aprendizaje, que con base en la actividad 3 también vamos a trabajar la evidencia de la semana 4. Aquí estoy abriendo la evidencia, la última evidencia de la semana 4. Como saben, aquí tenemos la identificación, el código, la competencia, bueno, la presentación. Esto ya les dejo a ustedes para que hagan su lectura. La formulación de actividades iniciales de contextualización, pero que no son calificables, ¿cierto? Y esta es la actividad, es la evaluación. La evaluación. Y esta es la actividad que vamos a desarrollar. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? En la actividad de aprendizaje 3, ¿sí? En la semana 3, se identificó el conflicto laboral. Ya ustedes ya lo identificaron, hicieron un cuestionario, miraron el alcance, a quién ha afectado, desde cuándo, el por qué, las posibles soluciones que se podrían dar. Bueno, ustedes analizaron todo ese conflicto laboral, ¿sí? En la semana 3, en esta semana. Ahora es momento de analizar el problema y darle solución. Para esto se hace necesario que aborde la lectura del material de formación 4 y aplique los conceptos aprendidos. Entonces, para desarrollar esta actividad, primero tenemos que haber desarrollado la actividad de la semana 3, ¿sí? Posterior a ello, tenemos que leer el material de la semana 4 y vamos a responder o vamos a solucionar estos interrogantes. Primero dice, van a elegir una de las técnicas de análisis de conflictos estudiadas y las van a aplicar en el caso que vienen trabajando. Del material que ustedes han leído de la semana 4 van a seleccionar una técnica de análisis de conflicto y la van a aplicar en este caso, ¿sí? Después de analizarlo, van a plantear una solución sustentado en el material de formación 4. Ustedes mismos van a dar una solución a ese conflicto. ¿Qué harían ustedes para abordar la solución de ese conflicto? Es momento de planear acciones. Dice, para esto existen varias herramientas que pueden elegir entre el diagrama de Pareto, diagrama de árbol, diagrama de flujo, diagrama de Gantt o diagrama PERT. Enviar esta actividad en un documento Word como evidencia del análisis realizado, solución y plan de acción. ¿Listo? Entonces aquí nos están pidiendo que desarrollemos la actividad en Word. Ustedes la pueden hacer en PDF, PowerPoint, en Canva, si lo quieren hacer mucho más dinámico. Si no tienen ese espacio, sí, hay muchos compañeros que me han dicho que están en turno, que los han trasladado, que están, bueno, en campo, qué sé yo, y que no tienen de pronto el espacio para desarrollar la evidencia. Entonces, en su espacio libre, lean el material, analicen ese problema, ¿sí? Seleccionen esa estrategia de solución de conflicto
ustedes planteen una solución a través de estas herramientas, ¿sí? Puede ser diagrama de Pareto, diagrama de árbol, el diagrama de Gantt, la que ustedes quieran aplicarle a ese conflicto, ¿listo? También lo pueden hacer en una hojita, como les digo, le toman pantallazo y la pueden subir al link respectivo, ¿listo? Entonces, ¿dónde es ese link? Nos vamos a evidencias de actividad 4, evidencias de actividad 4, ¿sí? Navegamos con las flechitas y aquí tenemos la evaluación, ¿sí? En algunas fichas me decían que no estaba activa, ya la activé, la evaluación. Sin embargo, hoy nuevamente la verifico, si esta sí está activa, miren, es hasta el 26 de octubre, ¿listo? Para que la puedan desarrollar. Y tenemos el link para enviar la evidencia, el último taller. ¿Cómo lo hago? Entonces, simplemente le damos clic en ver evidencia. Y aquí, recuerden, tienen 5 opciones de envío. Si de pronto yo les envío la corrección, ¿sí? O, sobre todo lo que hoy termino de calificar, lo que es semana 1, 2 y 3, para que lo tengan muy en cuenta, revisen, para que hagan las correcciones, porque mañana ya terminamos la tercera semana. El viernes subiría lo que son las calificaciones para que vayan viendo cómo corregir. Y en este espacio, recuerden, simplemente es un comentario, ¿listo? Y en la parte inferior está la opción de adjuntar un archivo para que ustedes adjunten su evidencia, ¿listo? Entonces, esas serían las tareas que nos hacen falta, la semana 3 y la semana 4, ¿listo? Eso sería concerniente a las actividades que tenemos pendientes, ¿listo? ¿Les quedó claro o tienen alguna duda con respecto? ¿Sí está claro? Sí, tutora. Gracias, Carlos. Tutora, qué pena una pregunta. Dígame. Digamos que yo realizo todas las actividades, ¿no? Digamos que tengo para aprobar el curso, tengo que sacar las 4 en A. Sí, las evidencias sí. En algunos casos, las evaluaciones, si las pasan en D, yo no les tengo mucha atención a esas evaluaciones, pero las evidencias sí. Entiendo. Los Gracias. talleres sí hay que tenerlos en A. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, los demás tienen claridad en esas 2 evidencias que nos hacen falta. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver en este momento, creo que sí hay claridad, ¿cierto? En el envío de esas evidencias. Si de pronto tienen dudas, pues les recomiendo revisar la sesión, esta sesión que quedará grabada para que puedan aclarar esas dudas. ¿Listo? Si ustedes ya enviaron lo que es la evidencia de la semana 1, estoy segura que esta evidencia, la de la semana 3 y semana 4, les queda muy sencillo. Y algo muy bonito es que ustedes están aplicando todo este conocimiento a casos prácticos y reales que son los que ustedes están vivenciando en su institución, ¿cierto? Eso es lo bonito, que lo pueden hacer muy real. Bueno, entonces vamos a mirar un poquito de temática, ¿sí? Es algo muy cortico, como para afianzar la temática que estamos viendo, ¿listo? Entonces,
Bueno, en esta semana prácticamente lo que vamos a estudiar es la identificación de esos conflictos dentro de la institución, ¿cierto? Esos conflictos laborales. Yo creo que este tipo de conflictos suceden en todas las instituciones, en todo tipo de empresas. Siempre que existan relaciones interpersonales, pues va a haber este tipo de conflictos, ¿sí? Desacuerdos, malentendidos. ¿Por qué? Porque a nivel personal vivimos diferentes situaciones que a veces nos hacen chocar con el entorno, ¿sí? Porque no estamos acordes con lo que está sucediendo a nivel externo o a nivel interno, y eso hace que choquemos con las personas. Ahora, si vamos a hablar de mejorar un clima laboral, lógicamente lo que quiere toda institución es disminuir este tipo de conflictos, ¿cierto? Y cuando hablamos de clima organizacional, estamos hablando pues de personas, ¿sí? Estamos hablando netamente de personas. Un clima organizacional está formado por personas. Y si esas personas se encuentran en un mal ambiente, en una mala situación, lógicamente el clima laboral pues no va a ser el adecuado y eso hace que afecte negativamente los resultados de la empresa o de la institución, ¿cierto? ¿Y esto de qué depende? No solo depende de los colaboradores. Recuerden que los colaboradores son el activo, uno de los activos más importantes de la empresa, ¿cierto? Así que como colaboradores nos tenemos que sentir plenamente importantes para una empresa. Créanme que una empresa no funciona si no hay colaboradores. Lastimosamente no se le da por parte de los administrativos o jefes este nivel de importancia porque todavía hay la percepción de que a un trabajador, a un colaborador se le está haciendo un favor al darle un trabajo, ¿cierto? Y créanme que es muy al contrario, ¿cierto? Es la persona que le presta esos servicios a la empresa la que le hace ese favor a la empresa, ¿cierto? Entonces, la idea es que los administrativos, los jefes, los líderes implementen diferentes estrategias que ayuden a minimizar ese tipo de conflictos, ¿listo? Entre esas estrategias podríamos decir, tal como ustedes decían en la actividad de la semana 1, ¿sí? ¿Cuáles serían esas estrategias para minimizar ese conflicto? Por ejemplo, una de esas sería ese reconocimiento pleno a lo que son los colaboradores, ¿sí? Esa motivación constante, esa capacitación, que les ayude a ser mejores cada día, ¿sí? No mejores para la empresa, para alcanzar un objetivo, sino mejores de manera personal. Cuando un colaborador se siente pleno, se siente identificado con la empresa, se siente motivado, va a dar al 100%, ¿cierto? Y eso creo que lo han vivido ustedes, lo he vivido yo. Yo recuerdo que mi hermano, cuando trabajaba en la institución, él no sabía compartir que a veces los líderes o los altos mandos que a él lo dirigían de diferente manera, siempre pues tenía diferentes personas que lo dirigían, tenían diferentes metodologías, ¿cierto? Diferentes pautas de liderazgo. Y algunos de esos dirigentes pues hacían que mi hermano se sienta mucho más motivado, al contrario de otras personas que hacían que él sienta a veces pereza de ir a la institución. Yo lo digo pues porque yo lo veía en él, ¿cierto? Y creo que todos hemos vivido eso, ¿no? Cuando no nos sentimos motivados o cuando un líder o un administrativo nos hace sentir de manera incorrecta, va en contra de nuestra integridad, pues lógicamente no estamos acordes y no sentimos como esa motivación de ir a trabajar, ¿ya? Entonces, es la empresa quien debe ejercer pues estas estrategias para mejorar plenamente ese clima organizacional a través de la motivación, de la capacitación, del nivel de empoderamiento que le dé a sus colaboradores, ¿sí? Cuando una persona siente que esa institución, que esa empresa es suya, que de verdad está representando, pues lógicamente va a funcionar al 100%. Entonces, también veíamos un buen nivel de comunicación, ¿no? Hoy en día la implementación de estas estrategias, eh, sí, podríamos decirle, estos conocimientos o estas competencias blandas, sí, que debemos manejarlos todos, el manejo emocional, la comunicación asertiva, la escucha activa, el liderazgo, el trabajo colaborativo, son muy importantes para mantener un buen clima organizacional, entendiendo que somos una sociedad y continuamente estamos necesitando del otro, ¿cierto? Entonces, es importante que la empresa
establezca diferentes estrategias para sacar a relucir esas competencias de sus diferentes colaboradores. Por ejemplo, todos somos líderes, ¿cierto? Pero a veces confundimos líderes en la persona que nos manda, que nos da las órdenes. Y no, esa competencia la manejamos todos. Todas las personas somos líderes. Desde que nos levantamos de nuestra cama y tenemos la opción de tender nuestra cama o no, ¿sí? Ya empezamos a liderar nuestra vida. Entonces, qué bonito que vamos fomentando y fortaleciendo esa competencia en cada uno de nosotros. Algo que yo les dije en la primera sesión, y es que lo importante es que este curso o estas temáticas no sea simplemente para un certificado y presentarlo a la institución, sino que sean temas que de verdad toquen mi vida, busquen un mejoramiento en lo que yo estoy haciendo como persona, como compañero de trabajo, como hijo, como esposo, como padre, como hermana, como amigo, como amiga, y que todo eso mejore en mí, ¿cierto? En algún aspecto de mi vida y eso lo proyecte en los demás. Recuerden que todo esto que nosotros aprendemos no es solo para nosotros, eso lo proyectamos en los demás. Y, y eso lo estamos haciendo todos los días, y todos los días nos estamos vendiendo, estamos compartiendo con otras personas, estamos vendiendo eso que somos nosotros, ¿sí? Eso que somos como compañeros, como hijos. Entonces, qué bonito hacerlo de la mejor manera, ¿cierto? Y por eso, pues en esta semana estábamos viendo lo que son los conflictos laborales. Entonces, ¿qué es un conflicto? Pues un conflicto es una manifestación de intereses opuestos, ¿sí? Tal como vemos pues en la gráfica, cada quien tiene su punto de vista que puede ser diferente y eso entra a que haya un conflicto. Es una situación que se puede dar entre dos o más personas con pensamientos o intereses diferentes y que por esos motivos pues puede entrar en confrontación. Los conflictos surgen en el desarrollo de acciones incompatibles, de sensaciones diferentes, responden la mayoría de las veces a un estado emotivo, ¿sí? Que produce tensiones, porque a veces es lo emocional que no lo sabemos manejar, nos tomamos a pecho estas situaciones y lógicamente respondemos de manera incorrecta, ¿sí? También cuando existen frustraciones a nivel interno, a nivel intrapersonal, ¿sí? Cuando yo tengo un problema interno, lógicamente eso lo proyecto y se desata también una frustración, un conflicto, ya sea en la familia, con los amigos o en el trabajo. ¿Qué puede originar un conflicto? Pues algo puede ser la falta de valores, principios y de una ética personal. Recuerden que ética significa carácter, ¿cierto? Entonces, cuando yo no tengo ese carácter, lógicamente, cuando yo no sé cuáles son mis principios, mis valores, mis limitaciones, mis alcances, ¿sí? Cuando yo no tengo esa posibilidad de decir sí, de decir no, ¿sí? Cuando no sé de verdad quién soy, cuando no tengo ese carácter personal, pues lógicamente puedo desatar a partir de mí diferentes conflictos. También intereses y necesidades incompatibles, ¿sí? Problemas de relación. En las empresas, los intereses opuestos generan conflicto. Cuando hay una mala comunicación, yo creo que ese es uno de los factores más importantes para determinar o iniciar un conflicto, cuando no hay unas pautas de buena comunicación ni de buena escucha activa, ¿sí? Y otra es la falta de confianza personal. Cuando yo no confío en lo que yo soy, cuando no tengo ese nivel de autoconfianza de lo que puedo ser, de lo que soy, lógicamente desatan un conflicto. Entonces tenemos conflictos interpersonales, lógicamente es cuando se dan entre dos o más personas. Dice unilateral, una persona que tiene una queja o disputa con otras. Bilateral, cuando dos partes quieren algo cada una de la otra. Multilateral, un grupo de varias personas que se encuentran fracturados a través del conflicto. El conflicto, aspectos positivos y negativos. Bueno, algunos aspectos positivos es que se tienen en cuenta situaciones que no se habían visto, que no se habían tenido en cuenta y puede que se dé una solución, ¿cierto? A veces cuando no se detallan las diferentes situaciones dentro de la institución y se va haciendo eso como más grande, como una bola de fuego y al final estalla, pues puede ser mucho más grave. Mientras que si usted identifica con anticipación esa situación, pues
a ver una solución pronta, ¿cierto? También que motiva a las personas pues a entender el punto de vista de los demás, a ser empático, a entender, a colocarnos en los zapatos de los demás, ¿cierto? Facilita la producción de nuevas ideas, la creatividad y el cambio. Puede mejorar el proceso de toma de decisiones al forzar a las personas a cuestionarse sobre lo que está en la base de dichas decisiones. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo afecta mi comportamiento a esta situación? Puede fortalecer también el compromiso con la empresa si se resuelve adecuadamente. Entonces, si de verdad los colaboradores sienten esos precedentes y buscan esa solución, pues puede haber, lógicamente, una solución unilateral que mejore ese clima laboral, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos aspectos negativos de un conflicto? Pues que genera lógicamente emociones negativas y el estrés, pero recuerden que el estrés no es que sea malo del todo, ¿sí? También es bueno tener un poquito de estrés porque te exige. Dice que limita la comunicación y finalmente la coordinación cuando no existe pues un punto de focalización para encontrar la solución. Produce cambio de líderes participativos a líderes autoritarios. Sí, esto es algo muy importante, miren. En ocasiones, la búsqueda de solución de conflictos hace que no se piense en el otro, sino que simplemente se quiera dar pautas de autoridad, ¿sí? Sin tener en cuenta las situaciones que está viviendo cada persona que está involucrada dentro del conflicto. ¿Listo? Genera rótulos, dice, hacia las personas, como por ejemplo, que es comunista, que es una mujer, que es un delincuente, ¿sí? Entonces empezamos a señalar a las personas por su pensamiento, por su forma de ser, y también que enfatiza lealtad a un pequeño grupo, perjudicando a toda la empresa. ¿Listo? Entonces, miren, aquí podemos ver qué es lo positivo y lo negativo de desarrollar un conflicto. Bueno, tenemos unas etapas, ¿no?, del conflicto. La etapa 1 es la oposición, hay incompatibilidad potencial. En la etapa 2, cognición y personalización. Y en la etapa 3 vamos a ver las intenciones. Entonces, en el primer paso, pues se presentan las condiciones que generan oportunidades para que surja el conflicto. ¿Listo? Entonces ahí vamos a identificar los primeros pasos como para que se identifiquen o se desarrolle ese conflicto. Dice que no se necesita llevar directamente al conflicto, pero al menos una de esas condiciones es necesaria si el conflicto va a emerger. Estas condiciones han sido condensadas en 3 categorías generales: comunicación, estructura y variables personales. En la etapa 2, donde ya vemos la cognición y la personalización, dice, si ya tenemos esas condiciones citadas en la etapa 1, o sea, ya identificamos o existen ciertas situaciones para que se dé ese conflicto, entonces dice, el potencial para la oposición o incompetencia se actualiza en la segunda etapa. Las condiciones anteriores solo pueden llevar al conflicto cuando una o más de las partes son afectadas y son conscientes del conflicto. Entonces aquí ya se hace real esa situación. Y en la etapa 3, las intenciones intervienen entre las percepciones y las emociones de la gente y su comportamiento abierto. Entonces aquí ya definitivamente se desata dicha situación. En la etapa 4, el comportamiento, cuando se piensa en situaciones de conflicto, la gente piensa en esta fase, es aquí, dice, donde los conflictos ya se van haciendo visibles, ya hay comportamientos, acciones, situaciones, reacciones que ya están desembocando en ese conflicto. En la etapa 5, los resultados, pues la interacción, acción, reacción entre las partes en conflicto tienen consecuencias y esas consecuencias son funcionales en el sentido de que el conflicto dé como resultado un incremento en el desempeño del grupo y disfuncionales si obstaculizan el desempeño. Entonces, esas son las etapas pues de un conflicto. Tenemos diferentes tipos de conflicto, lo que les decía, intrapersonales, cuando son conmigo mismo, cuando no me entiendo, cuando me siento ajeno o cuando no me siento identificado con las situaciones que estoy viviendo en mi exterior. Dice, cuando el punto de vista de las personas difieren con la visión de la empresa, pero la causa es el pensamiento interno. Interpersonal es un conflicto entre dos personas. Entonces, intrapersonal conmigo mismo y con lo que estoy viviendo. Interpersonal con las otras personas. Y laborales, pues aparecen entre 2 o más grupos
dentro de una institución. El conflicto interpersonal, pues este tipo de conflicto se puede dar en ámbito familiar, laboral, escolar, ¿sí? El intrapersonal, recuerden que son causados a manera personal, ¿sí? Con mis emociones, mis sentimientos, mi percepción de lo que veo de lo externo, ¿sí? Conflictos laborales, pues sucede dentro de una empresa y pueden ser ocasionados por factores como la falta de comunicación, incompatibilidad de caracteres, acoso laboral, hoy en día que es tan dado a conocer, ¿cierto? Ese acoso laboral. Bueno, aquí tenemos otros tipos de conflictos, intergrupal, de intereses, familiar, conflicto de poder. Las causas de conflicto, pues tal como veíamos en el material, puede ser que haya choque de roles, comportamiento pasivo o agresivo, romance de oficina, también la escasez de recursos, interferencia de la comunicación. Miren que en todas estas situaciones, pues tenemos en cuenta lo que es la comunicación. El conflicto, según algunos autores, voy a leer algo que me parece muy importante. Suárez Marínez dice que refiere que el conflicto es como una incompatibilidad entre conductas, percepciones, objetivos y afectos entre individuos y grupos que definen sus metas como mutuamente incompatibles. Puede existir o no una expresión agresiva de esta incompatibilidad social. Dos o más partes perciben que en todo o en parte tienen intereses divergentes y así lo expresan. Miren que en un conflicto siempre creemos que tenemos la razón, ¿cierto? Siempre yo tengo la razón y la otra persona está equivocada. Entonces, eso es lo que genera el conflicto. La falta de empatía, ¿cierto? La falta de ceder ante el pensamiento o las ideas de las otras personas. Bueno, una estrategia para la solución de conflictos. Entonces dice el Papa Francisco es el gran mediador de varios conflictos en el mundo. Mire. Bueno, algunas estrategias también las vemos en el material. Tenemos la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje, ¿no? ¿Qué es la negociación? La negociación es una herramienta muy importante para lograr lo que queremos con las otras personas, sobre todo cuando no se tienen intereses en común, cuando son las personas muy diferentes. La negociación ha mostrado ser un elemento valioso en los diversos mecanismos existentes para la resolución de conflictos y ha tenido una evolución y desarrollo ascendente. Lógicamente, cuando entramos en un nivel de negociaciones, pues que también iniciamos un nivel donde queremos ceder, ¿cierto? Para llegar a una idea en concreto y a un resultado. Bueno, dice Rosenblum de Horowitz, las partes de un conflicto, dicen, las partes involucradas negocian fundamentadas en el respeto y la consideración, es decir, que se tengan en cuenta mis intereses, pero también los intereses de la otra persona. Los intereses corresponden a lo que dificulta la negociación, dice, lo que las partes reclaman y lo que se busca satisfacer son las necesidades, deseos o cuestiones materiales, ¿cierto? Luego viene la conciliación. Este es otro mecanismo de solución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador. ¿Sí? Entonces, una conciliación, por lo tanto, consiste en llegar a un acuerdo sobre algo. La noción está vinculada a dejar diferencias de lado para dar por finalizado un conflicto o una disputa, pero tiene que haber una tercera persona y ese es el conciliador, ¿no? Entonces, se genera un acta de conciliación, ¿sí? Es un documento en el cual se deja constancia la voluntad de las dos partes de finalizar esa situación o ese conflicto y de llegar a una conciliación. Dice que el acta de conciliación tiene un valor jurídico, de forma que si las partes involucradas en el proceso no cumplen los puntos en que ella se establece, pues estos serán ejecutados inmediatamente con carácter obligatorio, ¿no? Bueno, luego tenemos la mediación. Bueno, aquí vamos a tener algo de tecnología. La mediación es un procedimiento de solución de conflictos relacionados con diferentes temas por el cual las partes asistidas por un tercero neutral llamado mediador procura construir un acuerdo voluntario. ¿Listo? Entonces, en la mediación hay una tercera persona que después de escuchar las diferentes situaciones dadas por los
integrantes o los que están pasando por esa situación, pues trata de dar una solución. ¿Cuáles son los beneficios? Pues la voluntariedad, ¿sí? La mediación es un proceso voluntario, es decir, las partes deciden si quieren someterse o no al procedimiento para resolver este conflicto. Las partes construyen los acuerdos, es decir, en una audiencia de mediación son las partes involucradas quien proponen los acuerdos, ¿sí? Para poner fin a ese conflicto. Lo mismo son de beneficio mutuo y por lo tanto duraderos en el tiempo. Hay confidencialidad, los asuntos, dice, tratados en la audiencia de mediación no pueden ser revelados por el mediador en ninguna instancia judicial o externa al proceso de mediación. Todo lo que se dice en la audiencia es de carácter confidencial. Entonces son las mismas personas las que generan esa solución, pero a través de una mediación. Es un proceso ágil y económico. Dice que la mediación como método de solución de conflictos pues permite ahorrar tiempo y dinero debido a que una audiencia de mediación dura menos que un proceso judicial y su costo es mucho más inferior. Y tiene un respaldo legal, el acta de mediación tiene la misma validez de una sentencia judicial ejecutoriada y en caso de incumplimiento pues la parte afectada puede perder su ejecución inmediata ante un juez competente. ¿Sí? ¿Por qué se caracteriza una mediación? Entonces es voluntaria, confidencial, neutral, es un procedimiento flexible, existe un acta de mediación que es algo muy legal para esta situación. ¿Listo? Bueno, ¿en qué se puede aplicar este tema de mediación? Pues en temas de familia, mujer, adolescencia, para acordar pensiones alimenticias, temas de inquilinato, denuncios, devolución de garantías. En lo civil, demarcación de linderos, cobro de deudas, indemnización por daños y perjuicios. También para conflictos laborales, despidos, desahucios y liquidación de haberes, ¿cierto? Entonces es bueno este tipo de mediación para este tipo de conflictos laborales. Y por último tenemos el arbitraje, ¿listo? ¿Qué es el arbitraje? Dice que se ha consagrado como un mecanismo eficaz para resolver conflictos. Puede ser aplicado bajo las leyes, bueno, aquí estamos hablando del Ecuador, pero aquí en Colombia también se da el arbitraje, ¿sí? Puntos importantes. Entonces se examina el problema, se identifica y entiende las causas subyacentes al conflicto, se puede comunicar constructivamente, encontrar soluciones a los diferentes problemas y alcanzar acuerdos mutuamente. Para eso existe un árbitro que se llama, ¿sí? Y que es la persona que desarrolla pues este tipo de conflictos. Entonces, miren, toda esta temática, pues ustedes la tienen en su material de estudio, ¿sí? Yo solo les traía como este documento para afianzar un poquito la temática correspondiente a esta tercera semana. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda con respecto a lo que vimos o a las guías de aprendizaje, a las evidencias que hay que entregar para esta tercera y cuarta semana. ¿Listo? Entonces, ¿está todo claro? Sí, tutora, gracias. De momento sí. Bueno, entonces vamos a dejar ahí. Les agradezco mucho su asistencia. Cualquier cosa, pues nos seguimos comunicando a través del chat. Ahí tengo unos mensajitos por contestar. Como estaba calificando, no lo he hecho. El día de mañana ya espero contestar todos sus mensajes. Bueno, gracias nuevamente por su asistencia. Que pasen muy bonita noche y ya nos encontramos pues en la última sesión. Bueno. Igualmente, tutora, feliz noche. Que estén muy bien. Hasta luego.